Por ahí hubieron varios comentarios. A mí, uno de los que llamaba mucho mi atención es que bueno, en el episodio pasado hablamos de los descansos para enfermería, ¿no? Que tú decías, bueno, pues se puede hacer una carta, un escrito para, como nos contaste un caso, pues, de cómo solicitaron un área de descanso y muchos dijeron como, un área de descanso para enfermería, como que, ¿por qué no? Y es algo que levantó como pues mucho polvo, el hecho de que habláramos de que enfermería también merece tener un espacio de descanso. Claro, mira, el miedo a lo desconocido siempre va a generar eso. Porque si hay algo que tú no conoces y de repente escuchas que alguien lo menciona, lo primero que haces es prestar atención. Analizas y dices, a ver, ¿de qué está hablando? Y cuando escuchas que hablamos de espacios de descanso para enfermería, dices, ¿pero por qué? Si eso no existe, eso nunca ha existido, eso no se necesita. ¿Por qué las enfermeras van a descansar? Que descansen los médicos, decían ahí en los comentarios, ¿no? Que tienen jornadas extenuantes, más de 30 horas. Yo no digo que no. Está perfecto, pero también nosotros merecemos descanso. Entonces empecé a ver esos comentarios y los analicé primero, por supuesto, y dije, vamos a ver la opinión desde qué perspectiva están opinando, ¿no? Los compañeros colegas. Afortunadamente, vamos a hablar de lo bueno primero. Hubo muy buena aceptación y motivación para muchos grupos de enfermeras, ¿no? En algunos hospitales, porque nos escribían, oye, qué padre está esa idea, la voy a implementar, pero ¿cómo le hacemos? Y demás, denos información. Y pues ya viste todos los comentarios. Pero ahora quiero mencionar algunos comentarios negativos porque es menester porque necesitamos hacerlo, porque es que, Iván, la negatividad del ser humano nos está llevando en retroceso. Mira, cuando tú escuchas a alguien que dice descanso para enfermeras, te lo aseguro que no se lo sacó de la manga, ¿no? En mi caso. O sea, es porque ya hay un antecedente que nosotros logramos hacerlo con otros colegas que se acercaron con nosotros. Partimos desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, ya hay antecedentes, porque una enfermera dijo, maestro, es que, ¿cómo le puedo hacer para gestionar un espacio? Porque fíjese que necesitamos. Y es que, miren, colegas, vamos a hablar claro. ¿No? Digo, porque este espacio lo da. ¿Qué opinan ustedes, enfermeros nocturnos, que cuando tienen un espacio para descansar, sean 15 minutos, 20 minutos, una hora, cuando bien te va? ¿Qué opinan ustedes que tengas que andar buscando un espacio en donde tender un cartón en el piso? O robarle la colchoneta a la camilla, o andar en un servicio, oye, ¿no te sobra una cama para que pueda descansar? Colegas, ¿ustedes creen de verdad que nosotros merecemos eso? Cuando otras profesiones de la salud no lo hacen, tienen espacios propios, porque los enfermeros sí tenemos que andar buscando un espacio indigno porque te tiras en el suelo con un cartón, si encontraste cartón, una cobija reciclada, una camilla y si ya llegó un paciente, pues digo, estamos hablando claro, ¿verdad? Porque son cosas que suceden. Colegas, ¿ustedes ven eso como algo que es válido? ¿Lo Propio, merecemos? claro. O Iván, no lo merecemos. No. Entonces, cuando yo empiezo a leer comentarios de enfermeros, quiero pensar que son enfermeros, pero también otras personas que nada tienen que ver con el área de la salud, que agradecemos que igual nos vean para que se enteren y sepan lo que hacemos. Cuando empiezo a leer que decimos, no, es que las enfermeras no tienen por qué descansar, porque ellas para eso descansan, pero tenemos jornadas muy extenuantes también. Nos cansamos, estamos todo el tiempo parados, vamos, hacemos, y además, sin contar que nos adjudicamos funciones de otras profesiones que no tendríamos que hacer. Ahora, si yo me atreví a hacer eso, a hablar sobre eso, es porque tengo el fundamento legal para poderlo hacer. Entonces, si hablamos de derechos universales para todos los seres humanos, esto es un derecho que nosotros tenemos. Y cuando se vulnera de esta forma, porque decir, otra área de la salud, otra profesión sí lo tiene, pero nosotros no. ¿Por qué no lo tenemos? Entonces, ningún derecho está por encima del otro. A eso se le llama discriminación. Y la ley general para prevenir y eliminar la discriminación, en su artículo 9 lo estipula, pero mira, Es muy así clara. clara. Clarísimo, y te dice, mira, estos puntos son discriminatorios. Y entonces uno de esos es darle a una persona algo que a la otra se lo vas a privar cuando estamos en funciones similares. Entonces, los espacios para descanso de enfermería deben existir, existen ya en algunos lugares y eso me llena de orgullo, pero también tenemos que aprender a gestionarlos y a solicitarlos, porque los necesitamos, porque es nuestro derecho y porque de verdad es indigno el que una enfermera ande buscando en dónde descansar. Y si es que no tienes por qué, porque estás trabajando. Todos estamos trabajando.
todos. Entonces necesitamos esos. ¿O tú qué opinas, Iván? Yo rescaté varias cosas de esos comentarios porque, bueno, ustedes ya saben, yo aquí le doy permiso a la gente que venga y me miente la madre si quiere, pero tiene que traer aquí un sustentito, algo así. O sea, si viene acompañado su comentario de una mentada de madre, sí, pero usted viene con bastante fundamento y de preferencia que su foto, que su imagen de perfil tenga foto. ¿No? Porque a mí cuando me contesta un anime, una letra, no sé, ahí ya le quita completamente seriedad a su comentario, la verdad, ¿no? Porque entonces yo ya no sé con quién estoy hablando. Pero sí, de los comentarios que leí de ese episodio y de ese tema en específico, yo rescaté varias cosas. Primero, muchas personas, cuando son personas de la sociedad que no pertenecen al área de la salud, creen que los médicos tienen jornadas extenuantes porque no conocen la diferencia entre un médico adscrito, un interno de medicina y un residente de medicina. Entonces, para los pacientes, para hablar de la sociedad en general, para los pacientes, los médicos están todo el día en el hospital, ¿no? Los médicos, pobrecitos, porque están todo el día metidos en el hospital, tienen jornadas extenuantes. Sí, los internos y los residentes, ¿no? Y por eso tienen un espacio, por eso existen las miperas, ¿no? Y por eso existen las residencias, porque están días en el hospital y merecen un espacio para descansar. No así con los adscritos, ¿eh? Por si las personas no lo saben, los adscritos cumplen un turno de trabajo igual que la enfermera y se van, ¿no? Luego, entonces, eso es una cosa que no tenemos como bien clara, ¿no? Y por supuesto que jamás diríamos, ya lo hemos dicho varias veces aquí, no se trata de que los otros no lo tengan. No se trata de que todos vayamos para atrás, ¿no? Y que digan, no, si nosotros no tenemos, quítenselo también a los residentes y a los internos. No, la idea es, oigan, pues todos hay que tenerlo, ¿no? Otra cosa que yo pensaba es, la gente piensa que el descanso solo es dormir. O sea, la gente cree que cuando hablamos de espacios de descanso solo es para ir a dormir, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen? Por supuesto, otra vez, los pacientes, claro. ¿Cómo es posible? Obviamente estamos hablando de instituciones públicas. Los pacientes, por sus malas experiencias dentro de las instituciones públicas, pues se prenden y dicen, no, pero ¿cómo van a descansar y cómo van a dormir? Sí, lamento decirle que pues, somos humanos y merecemos dormir. Y no solo dormir, los espacios de descanso también son para comer, por ejemplo. Los espacios de descanso que buscamos también son para sentarnos un rato, ¿no? Para descansar las piernas. Para respirar. Exacto, para tener un lugar donde respirar, donde hacer una pequeña meditación de 5 minutos porque se me acaba un paciente, ¿no? Al que llevo atendiendo 3 o 4 días y ahorita se me murió un paciente. O sea, necesitamos esos espacios. Aquí ya tuvimos también a una compañera enfermera que también es paramédico y también fue un tema el de los descansos, porque hablábamos de estos descansos que hay en los hospitales privados. Yo no sé si tú alguna vez has estado en un quirófano de un hospital privado. Yo he estado por ahí algunas veces. He tenido la dicha de que cuando no pertenezco yo al hospital, los vestidores de hombres, que también es una situación rara. Los vestidores de hombres son los vestidores de los médicos. No hay vestidores de hombres enfermeros, en mi experiencia donde yo he estado. El vestidor de enfermería es para mujeres enfermeras, ¿no? Entonces a los hombres nos mandan al vestidor de médicos, ¿no? Entonces para entrar al quirófano tienes que cruzar por el área de descanso de los médicos del quirófano. No, si yo te contara las cosas que hay ahí en esos descansos, no, hombre. Hay catering, hay a veces hasta un meserito, hay televisión, por supuesto, lo que tú quieras para descansar. Y si tú vas al área de descanso de enfermería, donde están 2 lockers así, más bien tiras de lockers, ¿no? Y en medio una banca para poderse sentar a cambiarse. Y a veces ese mismo es su comedor, ¿no? Y eso también generó mucho escándalo porque no tenemos áreas dignas donde te puedas sentar a comer tus alimentos, que es un derecho laboral. Todo mundo tiene derecho de irse a comer el tiempo por el que te hayas contratado, ¿no? Entonces también aprendí eso, que entendemos como área de descanso solamente ir a dormir. Muchos no entienden las jornadas extenuantes de enfermería porque muchos no entienden que enfermería tiene que a veces para poder vivir de una manera más digna trabajar 2 turnos. La mayoría de las enfermeras y los enfermeros que quieren tener una mayor posibilidad para dar a sus familias o para ellos mismos, qué sé yo, tiene que trabajar 2 turnos. ¿A cuántos conozco que trabajan 2 turnos? Pues la mayoría. La mayoría trabajan 2 turnos, pero mira, dices algo muy interesante. No es lo mismo dormir
que descansar. Y es que no estamos pidiendo espacios para irnos a dormir, puesto que estamos en espacios, Laboral, estamos en una jornada laboral. claro. Pero a veces amerita que sí tienes que hacerlo, pero tenemos que diferenciar el sueño del descanso. Necesitamos descansar porque no rendimos exactamente igual. Y aquellos colegas que tienen dos trabajos y que salen de la noche ya con una jornada de verdad bien pesada y tienen que trasladarse y llegar a todo tu turno en la mañana, ese es un tema también que se tiene que considerar. Tienes que descansar porque entonces los errores que tú cometes con tus pacientes se incrementan. La Ley Federal de Trabajo también estipula un horario específicamente para cualquier persona y que no tiene que sobrepasar cierta cantidad de horas por día y a la semana y por mes. Y entonces, ¿qué sucede con nosotros, enfermeros, que estamos trabajando tantas horas para vivir o estás viviendo para trabajar? Esa es la pregunta, ¿para qué estamos haciendo? Luego, Iván, luego ya los compañeros se jubilan, dicen, por fin soy libre, pero ya no tienes energías para nada, porque se te fue la familia, perdiste la pareja y demás. Pero bueno, retomando esto del descanso, los espacios que se solicitan o deberían de solicitarse son justo para descansar y no tienen que tener diferencias para otros o tienen que ser compartidos. Porque en uno voy a tener hasta mesero y voy a tener este frigobar lleno de todo y en otro tengo una banca. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Somos personal de salud. Lo que pasa es que, Iván, es que no sabemos pedirlo y primero que nada no nos damos nuestro valor. Ahí radica todo.